Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Me tocó vestirme así, vea, parezco un pastor. Oiga, porque como ando con camisa negra y fondo negro, pues no hubiera salido, entonces me tocó vestirme así todo elegante en el día de hoy. Bueno, saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora en esta reflexión de hoy lunes. Aunque la reflexión que voy a hacer es la de este domingo, del evangelio del pasado domingo 24, día de mi cumpleaños. Qué evangelio tan lindo el que voy a leer y el que voy a reflexionar en el día de hoy. Porque es tan lindo este evangelio que hay una razón de existir en nuestras vidas. Y una razón hay dos razones, voy a decirle dos razones. La primera es la salvación de nuestras almas. Y la segunda, buscar la salvación de los familiares nuestros, de que salven sus almas. Y por eso las reflexiones de hoy nos va a hablar de esas cosas tan lindas. Por eso vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis 18, del 20 al 32. En aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave. Voy a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 150 inocentes en la ciudad, si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizás no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10, no la destruiré. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué súplica tan impresionante la que alcanzamos a observar allí, y qué paciencia la de Dios para escuchar a su siervo Abraham. Dos cosas voy a resaltar de esto. Esto lo tengo que decir para los que no creen en la Santísima Trinidad. En algún momento les hemos dicho que la Iglesia Católica profesa desde hace 2000 años la existencia del dogma de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Sin embargo, hermanos separados, tengo unos amigos en La Victoria que son de evangélicos, y ellos dicen que no existen tales 3 personas, que es el mismo Jesús
es solamente un solo Dios, Jesús. Jesús se hace a veces Padre, Jesús se hace Hijo y Jesús se hace Espíritu Santo, pero los tres son uno solo, que es el mismo Jesús. Por lo tanto, no existen tres, es solamente uno solo, que es Jesús. Sin embargo, hoy vemos que sí son tres. Los de la luz del mundo dicen que el Padre es realmente Dios y el Hijo no es Dios, es solamente el Hijo de Dios, pero no es Dios, es solamente uno, el Padre. Y el Espíritu Santo es espíritu, no existe, es solamente espíritu, nadie lo puede ver, nadie. Pero entonces le decía yo a ellos que hay varias maneras interpretadas en la Biblia donde podemos ver a esas tres personas. Y una es en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús aparece Jesús que lo sumergen en el agua. Él es Jesús, el Verbo, el Hijo. Y una voz del cielo grita: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, seguidlo. Y que en forma de paloma baja el Espíritu Santo y se posa sobre él. Ahí mostramos, y la Iglesia Católica demuestra la existencia de tres personas: el Hijo, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma, y la voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahí están las tres maneras de la Iglesia Católica de mostrar por qué la Trinidad existe y son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en esta lectura también vemos a esas tres personas, vemos a las tres. Póngale bien cuidado, porque esta semana leíamos que el Señor vino donde Abraham al mediodía y él vio que eran tres personas y que se acercó, pero que cuando se acercó él reconoció que era mi Señor. Otros, los hermanos separados de la luz del mundo, dicen: no, es que vino Dios con dos ángeles. Pero en la Biblia no aparece contemplado que vino Dios y dos ángeles lo acompañaban como custodios o como si fueran los guardaespaldas de Dios. En ninguna parte. Eso es imaginación de esos hermanos que creen que bajó Dios y traía dos guardaespaldas. Eso es imaginación de ellos. En la Biblia aparece de que bajó Dios y se acercó a la choza de Abraham, y Abraham, al verlo, vio al Señor que se acercaba. Y en ese juego de palabras aparece: el Señor se acercaba, pero eran tres. ¿Por qué no dijo: y se acercaron tres personas? Y empezó a atender a los tres, pero cada vez que se refería a él decía: mi Señor, mi Señor. Y hoy en este evangelio aparece precisamente ese detalle. Ustedes lo van a escuchar en esta lectura. Dice: en aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma. Eran tres, se dirigieron a Sodoma. Pero inmediatamente dice: mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Ante el Señor. Siempre hay un juego de palabras allí para demostrar que aunque son tres, es un solo Dios. Y eso es lo primero que voy a resaltar de esto, que no basa la lectura del día de hoy con la reflexión de lo que yo estoy diciendo. Es simplemente apologética para explicarles a ustedes por qué la Iglesia Católica nombra tres personas y un solo Dios verdadero. A lo que realmente nos vamos a centrar es a la acción de Abraham. Cómo Abraham suplica por la gente de Sodoma y Gomorra para que Dios no la destruya, no las destruya. Señor, y si hubieran 50, ¿destruirías a Sodoma sabiendo que hay inocentes? Tú destruirías. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que yo tengo? ¿Dónde está la misericordia de ese Dios? Y Dios dice: por amor a los 50 no la destruyo. Pero a pesar de eso sigue la súplica de Abraham. Y Señor, y si hubieran tan solo 45, por amor a los 45 no la destruyó. Y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10. Ahí vemos la súplica constante de Abraham hacia Dios para salvar al pueblo.
Y eso lo podríamos comparar hoy día con lo que nosotros hacemos suplicándole a nuestros santos, a la Santísima Virgen María, a San José, a San Francisco de Asís, a todos los santos que tenemos nosotros, suplicándole a ese santo para que Él interceda ante Dios nuestro Señor por los pecados de nuestros seres queridos y nos lo ayude a salvar. Esa súplica es válida. Ustedes pueden observar que en el Antiguo Testamento Abraham suplica ante Dios, intercede ante Dios para la salvación de todos estos hombres y mujeres y niños que habían allí. Me queda un interrogante. Cuando seguramente mañana vamos a leer, o esta semana vamos a leer, encontraremos quizás que Dios va hasta Sodoma y Gomorra y no encontró ni a 10, no encontró ni a 10 que valieran la pena, y sacó a la familia de Lot, que era su esposa, él y creo que 2 hijos, y se los sacó de Sodoma y Gomorra. No habían ni siquiera 10. La interrogante que me queda a mí es, en una ciudad como Sodoma y Gomorra, habían niños, jóvenes, ancianos, embarazadas, hombres, enfermos, y de toda esa gente que había allí, Dios no encontró a 10, ni siquiera entre los niños, encontró salvados, que se pudieran salvar. Entonces las cosas con Dios también es de una forma difícil, muy difícil la salvación, pero para eso es la misericordia de Dios, porque Él dice, la segunda parte, por amor a esos 10 no destruiré la ciudad. Es un interrogante mío, de mí, que me queda allí para analizar, porque cuando vino la destrucción del mundo con el arca de Noé, pasó exactamente lo mismo. Cuando Dios destruyó el mundo con la inundación, con el diluvio, que muchas gracias, con el diluvio, ¿cómo así? No habían niños, no habían jóvenes, no habían mujeres en embarazo, no habían ancianos, no habían señores, no habían señoras, y todas las destruyó, y a los únicos que salvó fue a Noé y su familia. Pero de más que en esa región y en esos tiempos existía todo lo que yo acabo de nombrar, y sin embargo Dios destruyó a todos. Solamente dejó a Noé y su familia en el arca, de resto ahogó a todo el mundo. Y eso es otro interrogante que nos tenemos que hacer. ¿Por qué sucedió eso? No había entre esas personas del diluvio niños. Los niños merecían morir. No merecían vivir las mujeres en embarazo con sus niños dentro del vientre. Son cosas que nos preguntamos, pero que nosotros, que somos sencillos y humildes, sencillamente aceptamos la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer el Salmo, que es hermoso para que ustedes lo tengan en cuenta. Salmo 137. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Este es un evangelio, este es un salmo hermoso que nos da el 137, que nos da esa fe y esa esperanza. Espera en el Señor, ten confianza en el Señor,
Confía en el Señor, que si crees en Él, Dios te ayudará. Y si no lo fuera así, entonces ¿para qué el Señor se puso a decir: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar? No tendría sentido ni razón de ser que Él pusiera a decir a la gente: invoquen mi nombre, vengan a mí los que tengan problemas, los que estén en dificultades, los que tengan miedo, los que estén llorando, los que tengan sed de justicia, que yo no haré nada por ustedes. Este salmo nos está diciendo: invoca mi nombre y ten esperanza en mí, que yo te ayudaré. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Y vamos a leer la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, del 12 al 14. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados, la incircuncisión de nuestra carne os vivificó con Él, canceló la nota del cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto tenemos que entenderlo muy bien. Muchas personas enseñan que nosotros somos salvos por el bautismo y que solamente se pueden bautizar los adultos, los niños no. Y resulta de que cuando Jesucristo, yo lo tengo muy claro, por eso a mí me gustaría, si algún evangélico de otra iglesia quisiera debatir conmigo, invítenme a su casa, yo voy y debatimos y charlamos. Y yo tengo el por qué Jesucristo se bautizó a los 30, por qué no se bautizó de niño. Yo tengo el por qué. ¿Y por qué a los 30? Y aquí nos está diciendo Pablo claramente por qué. Con el bautismo lo está diciendo él: hermanos, por el bautismo fuiste sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Con el bautismo, Jesucristo se bautiza a los 30 porque Él a partir de los 30 crea un ministerio, el ministerio de la salvación. Y para poder pertenecer a ese ministerio de la salvación, que es que todo bautizado podrá tener el ingreso al cielo. Vayan, bauticen a todo el mundo. Quienes se bauticen serán salvos, y quienes se resistan a creer, condenados están. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los niños, porque el Señor mandó a bautizar a todo mundo. Solo quienes están realmente bautizados se salvarán. Quien no esté bautizado, por muy bueno que esté en la vida, por muy santo que se vea en la vida, pero si no ha recibido el bautismo, permítame decirle, papito, que usted no hace parte del reino de Dios. Es una obligación para pertenecer al reino de Dios ser bautizado. No es solamente para perdón de los pecados, no, es para la salvación del mundo entero. Y por eso la Iglesia Católica, en su sabiduría, bautiza a los niños, pero no porque la Iglesia se haya inventado el bautismo de los niños, sino porque así Jesucristo lo ordenó. Vayan a todas las naciones, a todos los pueblos del mundo entero, bautizando al mundo entero. Y ahí están incluidos los adultos, y están incluidos los jóvenes, y están incluidos los niños. Lo que sí tenemos que quedar claro es que para poder recibir una persona adulta el bautismo, primero tiene que hacer el catequismo, tiene que hacer la catequesis para poder entender por qué se bautiza. Y a los niños se bautizan de niños, y ustedes ven que los niños los bautizan, y ellos que van a entender, evidentemente ellos no entienden, pero luego se les enseña para que entiendan por qué fueron bautizados, y por eso se les da la confirmación para que ellos pertenezcan al reino de los cielos. Y vamos a leer en lo que más deberíamos dedicar el tiempo, es a la lectura del Evangelio, porque es lo más hermoso que Dios nos ha regalado, y es este Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo 11, del 1 al 13.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Amén. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuantos necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es hermoso, esto es un evangelio de esos que debemos guardarnos en el corazón para toda la vida. La iglesia mantiene diciendo que Dios es pura misericordia, que Dios es puro amor. Y en este evangelio Jesucristo nos demuestra que es verdad, que Dios es pura misericordia y Dios es puro amor. Y nos lo da con ejemplos. Primero, ven a Jesús, que todo el día mantiene orando. Y entre los discípulos se preguntan: pero vea pues, ¿qué es lo que tanto ora todo el día dedicado a la oración? Se nos vaya acá y se va al monte y se interna al monte y se interna por allá en esa montaña a orar, o se va solito a orar y mantiene orando. Pero ¿qué es lo que tanto ora? Y por eso es que cuando Jesucristo viene: venga Señor, queremos pedirte un favor, enséñanos a orar. Yo me sé, en este tiempo moderno, me sé el Padre Nuestro. Si alguien me invitara a rezar el rosario, no me lo sé. No sé cuáles son los misterios. De ningún día me lo sé. Y me sé la Salve María y el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y unas cuantas oracioncitas. ¿Cuánto me dura una oración ante el Santísimo? 2 minutos o 3, pero todo el día yo no tengo esa cualidad de orar todo el día, ni de sentarme con una persona a rezar todo un rosario, todo completo. Pero hay personitas hermosas que sí lo tienen. Se van para la iglesia y oran todo el día, y todo el día oran. Y entonces las personas que vemos a esas personas allá, vea esta, es que no tiene nada que hacer, que mantienes orando y orando y orando. ¿Por qué no se va para la casa más bien a hacer oficio? Y resulta de que Jesucristo lo que más nos pide en este evangelio, es la oración. La oración es lo que más nos pide. Por eso cuando les dice, bueno, yo les voy a enseñar a orar. Cuando vayan a orar, digan esto: este Padre Nuestro que aparece aquí en Lucas es más incompleto que el Padre Nuestro que aparece en Mateo. En Mateo lo leemos como no lo sabemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es más completo. Pero aquí en Lucas es más recortadito, pero también tiene el mismo significado. Nos pregunta, Él nos dice cómo debemos orar al Padre, y entonces Él sintetiza, voy a decirlo así, que Él sintetiza lo que Él hace todo el día orando al Padre, lo sintetiza en esta oración. Por eso es que esta oración, cuando ustedes la hagan, tienen que disminuir, tienen que escudriñarla, desmenuzar las palabras de esa oración tan bonita, qué significa cada frase,
cada palabra. Por eso empieza él aquí: enséñanos a orar. Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, dando a reconocer que tenemos un Padre en el cielo que es santo, que es santificado. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás en la tierra. Esa parte nosotros tenemos que tenerla muy clara, y Jesucristo nos la hace notar. Tenemos un Dios en el cielo y en la tierra que es dueño y dador de vida y creador del mundo y del universo entero. Y sigue dilucidando cada frase, pero vamos a centrarnos más a la otra parte. Cuando dice esto, dice: ¿por qué debemos orar de esta manera? Y entonces él nos dice: y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Entonces Jesucristo les dice: venga, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante que ustedes oren todo el día, todos los días, a toda hora, ojalá las 24 horas del día? Entonces él da un ejemplo, dice: venga, supongan que ustedes tienen un amigo y llega a la medianoche a importunar su dormida, su descanso. Amigo, préstame 3 panes. Y el amigo le va a decir: no, ¿qué son estas horas de venir a tocar, papito? Ya es medianoche, yo estoy descansando con mis hijos, déjeme descansar. Y dice Jesús: oiga, si ese hombre no se levanta por ser amigo de él, se va a levantar por lo inoportuno que es el amigo con el de amigo, hágame el favor, hágame el favor. ¿Qué hacía Abraham ante el Señor suplicando por los de Sodoma y Gomorra? Si hubieran 50, Señor, y si hubieran 45, y si hubieran 40, Señor, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10. Entonces dice la palabra que el Señor, ante tanta insistencia, el amigo se levantará a entregarle los panes porque ha sido muy insistente. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo: sean insistentes en la oración, pídanle a Dios, pídanle a Dios. Voy a aplicarlo a mi vida. Me mataron a mi bebé en diciembre, el 31, el 30. Yo perdoné a los que mataron a mi hijo, y de corazón los perdoné, porque a mí me quedó una tristeza, que no va a llorar, una tristeza. Mi hijo estaría en paz con Dios. Mi hijo ese día se había confesado o estaba lejos de Dios. Y es aquí donde yo aplico esta oración, este evangelio, para suplicar por el alma de mi hijo todos los días. Porque el Señor hoy me está diciendo que pida por él. Pida todos los días por él. Que sea insistente. Pida por mi hijo. Pida por él. Que el Señor algún día me escuchará. Pero que sea insistente en la oración. Y por eso yo pido todos los días por mi bebé. Porque a lo mejor mi hijo está en el purgatorio y necesito salvarlo. Y esta oración, este evangelio me dice eso: insista, papá, insista, insista, que el Señor escucha. Y luego nos agrega otro ejemplo: si su hijo le pide un pan, usted le va a dar una piedra. Y si le pide un pescado, usted le va a dar una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, son capaces de dar cosas buenas a su hijo, ¿cómo no más se lo va a dar el Padre, que sí es bueno? Él que sí es bueno, Él le dará todo lo que uno le pida. Y agrega más todavía, insistentemente Dios dice: pide, pide y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide se le da, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. Esto es hermoso, muchachos. Esto es demostrarnos Dios que en la insistencia de la oración, Dios, que es pura misericordia, y así lo dice la Iglesia Católica, Dios que es pura misericordia y puro amor, te escuchará.
¿Ustedes entendieron esto tan lindo? Yo espero que sí, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.